gozamos más al leer la Biblia, porque nos capacitamos para conectar pasajes bíblicos. De tal manera que cuando usted sabe el contenido o el significado de algo simbólico y lo está leyendo inmediatamente, si ha leído otros pasajes, entonces su mente se puede conectar con esos pasajes que ha leído y poder entonces encontrar un significado más profundo de lo que está leyendo. Les invito a ponerse de pie y vamos a estar leyendo en Isaías capítulo 5 como base. Isaías capítulo 5. Isaías fue un profeta que ministró en el pueblo de Israel y dentro de los años 739 al 680 antes de Cristo. Tiene 66 capítulos. Le dicen la Biblia en miniatura. Y el capítulo 5 dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Esta viña es Israel. Vea lo que Dios hizo con Israel. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que yo diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, las 10 tribus. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Vamos a quedarnos allí. Gracias, Señor, por la lectura de tu palabra. Gracias, Padre eterno, porque tú siempre nos hablas, estás siempre dándonos palabra, Señor, que fortalece nuestro corazón. Bendice este pueblo, Señor, que en esta hora va a estar escuchando esta palabra. Que esta palabra produzca fruto en nuestra vida. Hemos venido a alimentarnos, oh Dios, para ser mejores cristianos, para caminar en este camino que nos has marcado con inteligencia. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hemos leído este pasaje y nos hemos dado cuenta al leerlo que el resultado del trabajo de Dios con las 10 tribus no fue como él lo esperaba. Recibió uvas silvestres en vez de recibir las uvas originales de la viña. Pero él había trabajado mucho en esta viña. Dios siempre trabaja con cada uno de nosotros. La había cercado, la había despedregado, la había plantado de vides escogidas, no cualquier vid. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Dios le dio la ley a Israel
Dios le dio promesa, le dio pacto, como lo dice Romanos 9, pero ellos despreciaron todo esto. Una de las peculiaridades del ser humano y en lo que más se gloria es en despreciar. Despreciar aquello que Dios nos ha otorgado. Como que no nos interesa, no le damos el valor debido a las cosas de Dios en nuestra vida. ¿Se imagina usted lo que Dios nos ha dado? Cosa que no le dio a Israel de una forma individual a cada ciudadano, como a nosotros, que nos ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que viene a nosotros y nos convierte en su templo. Dios nos ha dado dones, nos ha dado el fruto del Espíritu, pero muchas veces nosotros no apreciamos esto, y Dios ha venido trabajando con nosotros, dándonos palabra, dándonos doctrina, haciendo milagros, guardándonos de todo mal, bendiciendo nuestras familias. En momentos de decadencia, Él nos ha suplido todas nuestras necesidades. La palabra de Dios no ha faltado. Dios siempre ha tratado con nosotros y muchas veces nosotros somos ingratos con Él. Dios le dio a Israel 3 árboles que al mismo tiempo de ellos suplirse de lo que ellos producían, eran árboles simbólicos. Y cada nación tiene sus propios símbolos que los representan entre todas las naciones. Nosotros podemos ver que nuestros países tienen la bandera, tienen el ave nacional y tienen la flor nacional. Y bueno, podemos identificar nuestros países con esos símbolos. Y cualquiera que ve esos símbolos en nosotros dice, oh, este es de México, este es de Guatemala, este es de tal lugar. ¿Por qué? Porque los símbolos hablan por sí mismos. Entonces Dios mismo, hermanos, ha mostrado a su pueblo, Israel, esa forma de identificarlos, y es a través de símbolos. Entonces, el pueblo de Israel fue fundado por Dios y es un gobierno teocrático que tenía. Teocrático quiere decir que era Dios el que gobernaba este pueblo desde el principio. Y está representado entonces en la Biblia por 3 símbolos especiales, que son la vid, la higuera y el olivo. La vid, la higuera y el olivo. Y en algunos pasajes los profetas mencionan estos 3 árboles para referirse a la vida nacional de Israel, a la vida religiosa y a la vida espiritual. Por ejemplo, cuando ellos se refieren a la vida nacional de Israel, mencionan la vid. Y cuando se refieren a la vida religiosa, mencionan la higuera. Y cuando se refieren a la vida espiritual, a la bendición abrahámica, ellos mencionan el olivo. Y nosotros lo tenemos muy bien representado en el Nuevo Testamento. Cristo dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Se lo dijo a sus apóstoles, pero está hablando de una forma nacionalista, porque Él es el rey de Israel, Él es el Mesías. Y los apóstoles, aquellos que creen en el Mesías, son parte de la vid, son parte de la vida nacional de Israel. Quiere decir que ellos no son injertados, sino que son parte natural de la vid. Y esto indica la vida nacional, podemos decir la vida política de Israel, la vida civil. Pero cuando se menciona la higuera, se está refiriendo al templo, se está refiriendo al sacerdocio, se está refiriendo a las fiestas religiosas,
se está refiriendo a todo lo que es religión dentro de Israel. ¿Usted se da cuenta cuando Adán pecó? Lo que hizo Adán y Eva fue que se vistieron de hojas, ¿de qué? ¿De qué árbol? Dígame. De higuera. Y esto es lo que está pasando hoy en día con el hombre. Porque el pecado desnuda, hermano. El pecado despoja de lo que es la bendición que Dios nos ha dado. Entonces, cuando el hombre se ve desnudo por haber pecado, quiere vestirse de religión, quiere vestirse de buenas obras, quiere vestirse de una autosantidad provocada por él mismo. Está vestido de hojas de higuera. Se quiere mostrar muy religioso. Pero Dios le quitó esa vestidura a Adán y a Eva y les puso vestidura de pieles. Quiere decir que algunos animales tuvieron que haber muerto. Hubo derramamiento de sangre. Por eso dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Nosotros posiblemente estábamos vestidos de religión y pensábamos que por ser muy religiosos íbamos a ganarnos el cielo. Pero Dios nos encontró y nos dijo, ¿sabes qué? Estás equivocado. Yo te voy a poner la vestidura de mi Hijo amado Jesucristo. Y dice Pablo que nos dio esa vestidura de justicia para que nosotros no nos gloriemos en nosotros mismos, sino que nos gloriamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego habla del olivo. El olivo que nos da de esa savia es la vida espiritual. Por eso Pablo dice en Romanos 11 que nosotros no estamos injertados en la vid, ni en la higuera. Estamos injertados en el buen olivo. Eso de entender de la vida espiritual. Que muchos que no quisieron tener esta bendición abrahámica de recibir el Espíritu Santo fueron desgajados de ese olivo. Y nosotros los gentiles que éramos ramas silvestres, fuimos tomados por Dios e injertados en ese buen olivo. Y ahora estamos recibiendo la misma savia para producir el mismo fruto. Pero Pablo dice que no nos jactemos, porque si las ramas naturales fueron desgajadas, fueron cortadas, quitadas, para injertarnos a nosotros que somos ramas silvestres, y si nosotros nos jactamos y empezamos a poner a un lado aquellos que fueron quitados del buen olivo, entonces para Dios le es más fácil quitar las ramas silvestres. Porque si quitó las ramas naturales, ¿cuánto más no nos quitará a nosotros los gentiles si somos infieles? Por eso hay muchos que piensan que la salvación no se pierde, y están bien con ese pensamiento, porque si la salvación no se perdiera, hermano, no hubieran estas exhortaciones en la Biblia, para que nosotros estemos siempre vigilándonos a nosotros mismos, vigilando nuestros pasos. Porque cuando la salvación se pierde se nota muy bien, el gozo se está terminando. Por eso David dijo, devuélveme el gozo de la salvación. Usted va a ver a creyentes que ya no quieren servir al Señor, los va a ver tristes, hasta su cara cambia. La quijada está caída. Los ojos más achinados que otra cosa, ¿sí? Ya no están rectos, están así. Y ya no es lo mismo, no se puede ver la alegría, el gozo en ellos. Se les va la bondad, se les va el carisma que Dios quería que ellos desarrollaran. Entonces yo voy a hablar sobre esto, teniendo ustedes ya esta anticipación, y tomar estos versículos hermosos donde
se habla de estos 3 árboles, porque al final quiero terminar con el olivo para que vea usted el privilegio que Dios nos da de tomar esa savia del buen olivo. Está Abraham. A Abraham se le hicieron las promesas y le dijo Dios: en tu simiente serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y esta simiente, dice Pablo a los Gálatas, es nuestro Señor Jesucristo. Porque no dijo simientes, sino simientes. Está hablando solamente de una persona. Y dice el apóstol Pablo que nosotros ahora somos de la fe de Abraham por medio de Jesucristo. Y venimos a ser hijos de Abraham. Quiere decir que nosotros caminamos de la manera en que Abraham empezó a caminar con Dios, a creerle a Dios. No había ley en ese tiempo, para nada, no había ley. Mas sin embargo, Abraham caminó por fe. Por eso dice Pablo que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo primero que el diablo ataca en un cristiano fiel, lo primero que el diablo ataca es su fe. Y este cristiano, si se deja vencer, entonces niega su fe. Y la fe involucra muchas cosas, involucra todo lo que la Biblia nos manda. Muchas veces pensamos que fe es solamente creer, que fe es solamente mostrar poder para hacer milagros. No, no. Hay mucho más todavía, mucho más. Por eso dice la Biblia que tenemos una fe que vence al mundo. ¿Por qué nosotros hemos tenido victoria hasta el día de hoy? Por nuestra fe. La Biblia presenta varias clases de fe. Está la fe del pecador. Esa fe que Dios da al pecador para que reciba a Cristo. Porque note bien que cuando el pecador cree en el Señor Jesucristo, todavía no tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su vida. Pero Dios le otorga una fe para que crea en su Hijo Jesucristo y se arrepienta. Está la fe que es un don. Ese don se manifiesta en un momento de necesidad. Y está la fe que nos ayuda a nosotros a estar convencidos de lo que aquello que Dios nos ha prometido lo vamos a lograr. Fe en sus promesas. Esa es la fe que nos mantiene a nosotros todos los días. Esa es la fe que vence al mundo. Y está la otra fe que es el fruto o es un elemento del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Hay 9 elementos de ese fruto. Y la fe es uno de los elementos de ese fruto. Esa fe, entonces, hermano, nos mantiene a nosotros para tener una buena relación con Dios. Una buena relación con Dios. Por eso dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Se da cuenta? Porque usted se siente en paz con Dios por la fe que tiene. Porque usted sabe que está ahora mismo ante la presencia de Dios por la fe. No porque alguien lo está diciendo, sino porque usted tiene fe de que está ante la presencia de Dios, porque está en un lugar donde se adora a Dios. Entonces, la fe suya hace que se conecte con Dios. En Ageo capítulo 2, versículo 19, se mencionan estos 3 árboles. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, la vida nacional, ni la higuera, la vida religiosa, ni el granado, ni el árbol de olivo, la vida espiritual, ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré.
Está hablando Israel. Nosotros, hermanos, no estamos teniendo parte en la vid ni en la higuera en estos momentos. Nosotros estamos participando del árbol de olivo. De eso estamos participando. De la savia de ese árbol, que es el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo hay que aprovecharlo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros los cristianos? Nos fortalece, nos guía, nos aconseja, nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos da inteligencia. Es más, el Espíritu Santo no solamente nos ayuda en el área espiritual, nos ayuda también en el área secular. Usted y yo hemos tenido experiencia de que hay cosas que no podemos hacerla, o no nos recordamos, o nos sentimos que no tenemos la capacidad para hacerlo, y el Espíritu Santo nos ayuda. Y salimos bien en nuestros proyectos. En el trabajo, el Espíritu Santo también se mete con nosotros a ayudarnos. Y nos da gracia ante los demás. Y no nos deja avergonzados. Y nos bendice en gran manera. Porque hay trabajos donde hay mucha presión, donde el sistema nervioso puede ser atacado terriblemente. Pero cuando el Espíritu Santo está presente, es un bálsamo que nos está refrescando, que nos está animando, que nos está dando confianza y nos dice, todo va a salir bien, no te preocupes, todo va a salir bien. Y al escuchar esa voz, nosotros nos sentimos animados para seguir adelante. Miqueas 4:4 dice, y se sentará cada uno debajo de su vid. Oiga bien, la manera en que Dios habla, pero está hablando simbólicamente. Al decir que se sentará cada uno debajo de su vid, que es la vida nacional, quiere decir que tendrán una vida fructífera como una nación. Y luego dice que se sentarán debajo de su higuera. Para entender que estarán adorando a Dios con toda la libertad, sin ningún estorbo. Por eso dice, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Y esto, hermanos, se va a cumplir en el milenio. Por eso la vid y la higuera son para el pueblo de Israel dos árboles simbólicos bastante fuertes, porque ellos ya conocen ese significado. Y por supuesto, cuando entren al milenio tendrán la vida espiritual, porque dice Dios que nadie estará preguntando a su compañero, porque todos estarán llenos del Espíritu Santo. ¿Qué privilegio tan grande este, hermano? De que nosotros seamos parte, como gentiles, que seamos parte de uno de estos árboles. Antes no pertenecíamos a nada de esto, pero somos parte de uno de estos árboles, el olivo, porque estamos recibiendo el Espíritu Santo. Habacuc 3:17 habla de la higuera cuando dice, aunque la higuera no florezca. Ahora mismo la higuera en Israel no está floreciendo para nada. No hay templo, no hay sacerdocio, no hay sacrificios, no hay higuera. Nadie, ninguno de los judíos está sentado bajo la higuera. Pero Jesucristo le dijo a los discípulos, cuando veáis que la higuera está floreciendo, levantad vuestras cabezas, porque el día de vuestra redención se acerca. En otras palabras, Él está diciendo cuando ya el asunto religioso empiece a querer tomar forma, levantad vuestras cabezas. Hoy en día
Hay un museo en Israel donde ya tienen preparado todo el mobiliario para el templo. Nosotros lo pudimos ver con nuestros propios ojos porque nos llevaron allí a ver todo eso. Ya la higuera está floreciendo. Eso significa que de un momento a otro viene el Mesías a reinar en Israel. Y hay una expectativa bastante fuerte hoy en día entre los judíos, que de momento a otro piensan que el que apareció por ahí es el Mesías. Hace poco estaban celebrando la llegada del Mesías y que ahí había un rabino y bueno, fue descartado. Pero es por la desesperación de ellos mismos, que ellos quieren que ya el Mesías esté presente. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, la vida nacional. Aunque falte el producto del olivo, aunque no haya vida espiritual. Mire la posición de Habacuc. Habacuc está viendo a su pueblo totalmente destruido en estos tres aspectos. No hay higuera, no hay vid y no hay olivo que estén produciendo. Dice en versículo 18, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué tremendo esto. Esto se puede repetir en nuestros días, hermano. Se puede repetir en nuestros días. Especialmente con esta pandemia que vino a desanimar a muchos. Que vino a quitarles el deseo de consagración, de fidelidad. Pero no por eso usted y yo nos vamos a desanimar. No por eso usted y yo vamos a dejar de producir el fruto que Dios quiere que produzcamos. Porque Dios ha trabajado con nosotros desde mucho antes de la pandemia y durante la pandemia para que produzcamos fruto. Así como trabajó con la viña aquí, en el pasaje que hemos leído. ¿Cuántos creyentes recibieron de Dios fortaleza y Dios trabajó con ellos tremendamente y ahora pues le han dado a Dios uvas silvestres? No hay vida espiritual en ellos ya. Es peligroso que Dios venga y los quite del buen olivo y se sequen. Y dice que el árbol ya seco es echado al fuego. Por eso dice en la predicación Juan el Bautista, el hacha está puesta a la raíz del árbol. Y el árbol que no dé fruto, Dios lo cortará. Dios va a cortar. Muchas veces me pongo a pensar si ya Dios empezó a cortar. Porque si no da fruto, ¿para qué lo quiere en su viña? Ya empezó a cortar. Y es aquí donde hay un desafío para los ministerios dentro de las iglesias. Porque la iglesia no puede tener ramas secas. Porque una rama seca no va a dar fruto. Una rama seca no se ve verde. Cambia de color. No tiene vida. No sirve para nada, sino que solamente para el fuego. Esta rama seca ya no tiene la savia, ya no corre, está completamente desconectada del buen olivo. Por lo tanto, no hay vida espiritual en esta vida. Y es peligroso que en una congregación todos lleguemos a ser ramas secas y nos quedemos con un formalismo donde la vida espiritual no está floreciendo. Esto le pasaba a los judíos, donde celebraban las fiestas
donde traían sus sacrificios, sus ofrendas, guardaban el día de reposo, hacían todo lo que Dios mandaba en la ley, pero no había vida espiritual en ellos. Estaban completamente desconectados de Dios. De tal manera que Dios les llegó a decir por medio de Isaías: ya no me traigan más ofrendas, la luna nueva y sus días de reposo me es para mí abominación. Dios se ofendía con todo esto. Por eso en Hebreos 10 dice: y como no quisiste sacrificio y no quisiste holocausto, entonces dije yo: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Cristo mismo se ofreció como un sacrificio perfecto para salvar a la humanidad. Nosotros tenemos que examinarnos y decir: ¿estoy yo conectado al olivo, sí o no? Mucha gente hoy en día se quiere conectar con la vid. Nosotros no tenemos nada que ver con la vid en este momento, con la vid nacional de Israel. Otros se quieren conectar con la higuera. Ninguno de estos dos árboles está con vida en estos momentos. El único árbol que está con vida es el buen olivo. Y es el árbol en que todo aquel que acepta a Jesucristo es injertado para venir a recibir la savia que es el Espíritu Santo. Dando a entender que si alguien es conectado en la vid o en la higuera, no va a recibir el Espíritu Santo de todas maneras. El único que recibe el Espíritu Santo es el que está injertado en el buen olivo. Y en Romanos 11 Pablo dice que nosotros estamos injertados en el buen olivo. Entonces la vida, hermano, en verdad representa la vida nacional de Israel. Veamos algunos pasajes bíblicos con respecto a esto. Salmo 88. Hablando de Israel, dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. El salmista está diciendo que Israel es la vid como pueblo nacional. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Ahí lo que leímos en Isaías 5:2. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Vides escogidas. En Jeremías 2:21. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? ¿Quién tiene la culpa? ¿El pueblo o Dios? El mismo pueblo tiene la culpa. Porque no ha respondido a Dios como se debe. No ha respetado a Dios. No ha respetado su ley. Son tantos los pensamientos de oposición que tiene que lo dominan, que lo controlan. Jeremías 6:9 dice: así dijo Jehová de los ejércitos, del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. Y esto, hermano, lo repite también Ezequiel 17. Vino mi palabra de Jehová diciendo, versículo 1, hijo de hombre, propone una figura y compone una parábola a la casa de Israel. Luego el versículo 6 dice: y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila, y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid, y arrojó sarmientos, y echó mugrones. En el capítulo 19, versículo 10 dice: tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Era la condición en que Dios tenía a Israel. Fue como una vid en medio de la viña. Ahora, la pregunta es: ¿por qué creen ustedes que el primer milagro que se considera señal
de Jesús fue convertir el agua en vino. Esa fue su primer señal, convertir el agua en vino. Porque Él es la vid. Él es el Mesías. Él viene a su pueblo, Israel. Se está presentando a la vida nacional de Israel. Él venía para ser rey, venía a reinar literalmente en la viña de Dios. Y este vino pues daba a entender el gozo y la alegría que Cristo le traía a la nación con esa primer señal que lo identifica como rey de Israel. Por esa razón él dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Si usted lee Mateo 21 se va a dar cuenta allí que Cristo habla de esta parábola donde presenta a Israel como una viña y que Dios manda a sus siervos para ver cómo está el trabajo en la viña y los matan. Y dice, y después mandó a su hijo para ver cómo estaba todo por allí y lo mataron. Hablando de que Jesús vino a Israel y lo mataron. Eso es la vid. Vamos a ver ahora otros pasajes que hablan sobre la higuera, que representa la vida religiosa de Israel. Ahora, este símbolo, hermano, representa el templo, el sacerdocio, los cultos, los sacrificios, las ofrendas de Israel. Y recordemos nosotros que Jesús durante su ministerio limpió el templo 2 veces. Uno al principio de su ministerio y el otro al final. En esta misma semana, antes de su crucifixión, él maldijo la higuera diciendo: nunca más coma nadie fruto de ti. Cuando maldijo la higuera, está diciendo: ya no va a haber templo. Y eso pasó en el año 70, en nuestra era cristiana, donde no hay templo. Ahí está la mezquita de Omar. El muro de los lamentos es el único lugar donde los judíos van a orar. Lo tienen ahí como algo especial que está representando el templo, porque no hay templo para nada. Porque Jesús maldijo la higuera. Ahora mismo no hay sacerdocio, no hay templo, no hay lugar santo, no hay lugar santísimo, no hay nada de esto. Porque la higuera no está dando fruto porque está seca. A eso me refiero, que usted debe entender la simbología que se presenta en la Biblia con respecto a estos 3 árboles. Y luego vemos nosotros que esto pues es esa referencia a la destrucción del templo. En Marcos capítulo 13, versículo 28. Él dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Veamos que el primer árbol aquí mencionado en la Biblia es la higuera, como dije al principio, con Adán y Eva. Génesis 3:7 lo dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantales, vistiéndose de religión. Algo que me fascina, por decirlo así, es lo que pasa con Natanael. Ahí en Juan capítulo 1, versículo 47. Que le dicen a Natanael, Felipe le dice que ha encontrado al Mesías. Y le dice: de Nazaret vendrá algo bueno. Y le dice Felipe: pues yo no sé, ven y date cuenta por tú mismo, ven a verlo. Y cuando Natanael iba llegando, oiga bien lo que le dice Jesús. Dice el versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús lo pone como un buen religioso. Le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces?
Respondió Jesús, le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Me está entendiendo? Primero lo identifica como un buen israelita en quien no hay engaño, pero Jesús le dice algo que tiene que ver con la religión, con la ley. No hay engaño en ti porque te esmeras en cumplir la ley. Te esmeras en ser un buen religioso. Te esmeras en estar en las 3 fiestas que se obligan a cada judío a estar presente en Jerusalén. No hay nada de engaño en ti. Pero ¿sabes qué, Felipe? Yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. No le dice cuando estabas debajo de la vid, ni del olivo, sino le dice cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, bueno, dice el versículo a lo último, el versículo 50, leamos el 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Porque Natanael no iba a estar solamente bajo la higuera, ahora iba a estar conectado en el buen olivo. Y Natanael fue uno de los que estaban en el aposento alto recibiendo el Espíritu Santo. Santiago, hermanos, se dirige a sus lectores después de hablarles de lo que es la verdadera religión. Ahí en el capítulo 1, versículo 26. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Pero luego les dice en Santiago 3:12, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Él compagina esto tomando la higuera como algo simbólico de la religión. Entonces ya hemos hablado y hemos dado textos sobre lo que es la vid y lo que es la higuera. Ahora veamos el olivo, que representa la vida espiritual. Esto es concerniente, hermanos, a la bendición abrahámica. Dios le prometió a Israel que en aquel día escribiría su ley en su corazón, en el nuevo pacto. Jeremías 31:33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aunque Israel, hermano, tuvo la oportunidad de tomar este pacto como nación, no lo quiso hacer, pero lo tomará en el milenio. Porque todo israelita será lleno del Espíritu Santo. Ahora Israel permanece en incredulidad como nación, pero la bendición abrahámica ha sido dada o amplificada a todas las naciones, a todas las familias de la tierra por medio de Jesucristo. Veamos acerca de esto en Génesis 22:18. Le dice Dios a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Génesis 26:4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Recordemos que la simiente es Jesucristo. Génesis 28:14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Gálatas 3:16. Ahora bien, dice Pablo, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Gálatas 3:7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, dice el versículo 8, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Estamos conectados en el buen olivo. Entonces, esta promesa para Israel, hermanos, se refiere al Espíritu Santo, el cual nosotros tenemos ahora. Ellos
tenían que recibir el Espíritu Santo, pero por su incredulidad hasta el día de hoy no lo han recibido. Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, oiga bien, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Quiere decir que si nosotros tenemos el Espíritu Santo, estamos conectados al buen olivo. Estamos recibiendo esa bendición abrahámica. Y será bendición, le dijo Dios a Abraham. De tal manera que ahora nosotros estamos conectados con los privilegios que Dios le dio a Israel. Privilegios espirituales, no privilegios terrenales. Porque dije que no estamos conectados a la vid ni a la higuera, sino al buen olivo. Lo que Israel va a disfrutar en el milenio, ahora nosotros lo estamos disfrutando desde ya, con mucha anticipación. Estamos gozándonos, recibiendo esta savia. Esto es lo que quiere decir Romanos 11 acerca del buen olivo. Vida espiritual de Israel como nación, cuyas ramas naturales fueron desgajadas. Y nosotros los gentiles fuimos injertados. Ahí en Romanos capítulo 11, versículos 17 al 20 dice, pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, o sea, de la llenura del Espíritu Santo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Quiere decir las promesas abrahámicas. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. En otras palabras, sed agradecidos. No hagan cosas indebidas, porque Dios puede venir y desgajarlos y ya no participar de la vida espiritual. Por eso nosotros como cristianos tenemos que enfocarnos en nuestra vida espiritual, mi hermano. Es la bendición abrahámica que hemos recibido. Es lo esencial que nosotros tenemos. Nosotros hemos llegado al Evangelio no para disfrutar cosas terrenales. Hemos llegado al Evangelio para disfrutar las cosas espirituales. Hemos llegado al Evangelio para conocer al Padre en el nombre de Jesucristo. Hemos llegado al Evangelio para estar en Cristo, vivir en Cristo, tener una vida santa delante de Él. El olivo, hermano, es la bendición abrahámica para la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, que está compuesta de judíos y gentiles que han creído en Jesús. Pero como nación, Israel todavía está fuera. Ahora, Dios prometió a Abraham 3 cosas: tierra, simiente y bendición. Ahí en Génesis 12. Pero ahora nosotros estamos gozando de la bendición, que es del Espíritu Santo. Y esto es por medio de Jesucristo. Dígame usted, ¿quién en esta tierra podrá recibir el Espíritu Santo fuera de Jesucristo? ¿Quién? ¿Por qué usted y yo recibimos el Espíritu Santo? Porque estamos en Cristo. Nuestro cuerpo ahora es templo y morada del Espíritu Santo. Quiere decir que aún nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, porque dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6 que nuestro cuerpo ha sido comprado por la sangre de Cristo Jesús. Todo cuerpo comprado por la sangre de Cristo viene a ser recipiente del Espíritu Santo y se conecta al buen olivo. Tiene que haber una compra primero. Nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro, dice el apóstol Pablo, para que la gloria sea para Dios. No despreciemos esto, hermano. Le voy a decir por qué. Porque la misericordia de Dios es grande y tan fuerte y tan poderosa, que si nosotros ahora mismo no tuviésemos el Espíritu Santo, nuestro cuerpo estaría lleno de demonios. Lleno de demonios. Hay personas que vienen muy endemoniadas a Cristo. Y cuando se arrepienten, la sangre de Cristo es aplicada y el Espíritu Santo llega
y los demonios salen, se van, dejan esa casa, porque llegó el Espíritu Santo. Y media vez el Espíritu Santo llega a un corazón y se queda allí, y el cristiano le obedece, y el cristiano se deja guiar por él. Ese Espíritu Santo es un fuego quema demonios, de tal manera que si un demonio se acerca, no puede entrar a esa casa ya más, porque ahí está el Espíritu Santo presente. Y el Espíritu Santo lo guarda, lo santifica. Ahora que usted tiene el Espíritu Santo, yo lo he bendecido para que el demonio no lo maneje, para que el séquito de demonios que Satanás envíe en contra suya no lo venza. Usted tiene que saber que ahora tiene el poder y la autoridad de Dios en su vida, porque ese poder y la autoridad se le da el mismo Espíritu Santo. Cuando nos sentimos débiles, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos fortalece y nos dice: sigue adelante, no temas. Acuérdate de lo que Jesucristo dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Acuérdate que vas a tener aflicción, pero aquí estoy para fortalecerte. En Romanos 8 dice la Biblia que, dice Pablo, que aun cuando nosotros no podemos cómo orar, o no sabemos cómo orar por tanta aflicción que no sabemos ni qué palabras decirle a Dios, dice la Biblia que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles delante de la presencia de Dios. Y esto es la bendición más grande que tenemos. Estamos siendo alimentados por esa raíz, hermano. Esto es lo que ha producido en nosotros la fe. Y el que es de fe es hijo de Abraham. En otras palabras, goza de las promesas que Dios le dio a Abraham. Por lo tanto, hermano, no perdamos la fe. No perdamos la llenura del Espíritu Santo. Usted puede notar cuando falta la llenura del Espíritu Santo, porque cuando falta la llenura del Espíritu Santo, los síntomas son muy manifiestos. Ya no se quiere leer la Biblia. Se está ocupando en cosas muy materiales. Su enfoque es hacia abajo, no es hacia arriba. Ya no le dan ganas de venir a la iglesia, porque no hay llenura del Espíritu Santo. Ya no dan deseos de meditar en Dios, de meditar en su palabra, de orar, de estar en comunión con Dios, de estar en comunión con los hermanos. Todo eso se va decayendo. Todo se va decayendo. Hasta que todo desaparece. Porque la fe se ha ido. Y dice Pablo que nosotros no vivimos por vista, no caminamos en esta tierra por vista, sino por la fe. Si un día usted mira a su alrededor y todos están caídos y usted está en pie, dele gracias a Dios. Dele gloria a Dios, es decir, gracias, Señor. Porque si todos están caídos y yo estoy en pie, es porque tú me has sostenido. Porque mi fe no se ha perdido. Yo estoy en pie para la gloria de Dios. Aleluya. Yo sigo adelante para la gloria de Dios. Yo voy a hacer en esta tierra para alabanza al Dios omnipotente. ¿Estás siendo atacado tú por el enemigo? Cuando el enemigo ataca, ese ataque hace que el Espíritu Santo trabaje más en nosotros, se mueva con más poder en nosotros. Porque el Espíritu Santo lo que nos está dando es la armadura del soldado. Está vigilando por nosotros, nos está viendo. Hay veces que vienen unos momentos de decepción, de tristeza, de desaliento, desmayo terrible. Algo que con las fuerzas humanas no se puede hacer absolutamente nada, hermano. Pero el Espíritu Santo está allí. Y Pablo nos dice que nos fortalezcamos en el Señor, en el poder de su fuerza, y que nos llenemos del Espíritu Santo. Pablo era un hombre que se llenaba del Espíritu Santo. Los apóstoles, cuando estaban siendo perseguidos, a pesar de que habían recibido el Espíritu Santo en el Pentecostés, en el capítulo 4 de Hechos, cuando estaban siendo perseguidos, todavía los apóstoles que anduvieron con Jesús, que eran llamados por Jesús, que ya tenían el bautismo del Espíritu Santo, que
hablaron lenguas, que ya tenían el ministerio, ellos se fueron con la iglesia y le dijeron a la iglesia: oremos, porque nos hace falta poder todavía. Son tantas las luchas, es tanta la persecución, que nos sentimos débiles. Y dice la Biblia que empezaron a orar, y hay una oración dirigida al Padre. Y al final de la oración, la Biblia misma nos dice que se derramó el Espíritu Santo sobre ellos, que el lugar donde estaban tembló y que todos fueron reforzados, llenos del poder del Espíritu Santo, y hablaban con valor la palabra del Señor. Muchas veces como iglesia necesitamos eso, hermano. No nos podemos fiar. No podemos dejar que las cosas pasen. Tenemos que hacer algo por nosotros mismos. Tenemos que hacer que el Espíritu Santo descienda. El Espíritu Santo no iba a descender sobre los apóstoles y la iglesia simplemente por descender, por hacer un pequeño cultito. Ellos tuvieron que hincarse todos y orar y pedirle a Dios por fortaleza y pedirle a Dios que los llenara de su poder. Y Dios contestó. Esto de ser lleno del Espíritu Santo no es fácil. Hay que buscar a Dios, hay que pagar el precio, hay que decirle a Dios: aquí estoy, Señor, lléname, lléname con tu poder. No queramos nosotros que con un solo versículo que leamos en la Biblia ya viene el Espíritu Santo y nos va a llenar. Hay muchas cositas más que tenemos que hacer. Por eso, si usted lo lee ahí en Efesios capítulo 6, se va a dar cuenta que después de que Pablo dice que seamos llenos del Espíritu Santo, él da una lista. Le dice a los esposos que amen a sus esposas. Le dice a las esposas que respeten a sus esposos. Le dicen que nos sometamos unos a los otros. A los hijos les dice que obedezcan a sus padres. A los padres les dice que no traten ásperamente a sus hijos. O sea que a los siervos les dice que obedezcan a sus amos. A los amos les dicen que traten bien a sus siervos. Hay una lista de condiciones para ser llenos del poder del Espíritu Santo. Pero Dios dice: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, entonces yo perdonaré sus pecados, y Él derrama de su Espíritu Santo. Ser cristiano no es fácil. Ser cristiano es tener el Espíritu Santo. Ser cristiano es estar injertados en el buen olivo. Y el que no tenga el Espíritu Santo no está injertado en el buen olivo. No es nada, es una rama seca. Puede estar en la iglesia, pero está seca esa rama. Examinemos nuestras vidas. ¿Somos ramas secas o somos ramas que estamos produciendo el buen fruto que Dios está esperando? Este pueblo no le dio a Dios el fruto que Dios estaba esperando. Cuando Dios venga por nosotros, cuando Dios viene a ver qué le vamos a dar, Él no nos viene a buscar dones. Yo voy a ir a ver dónde están los dones. Esos dones que cada uno tiene que tener. No, Él no viene a buscar dones. Lo que Él viene a buscar es fruto. Y ahí en Gálatas 5:22 tenemos el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo y paz, bondad, esa paciencia, esa longanimidad, esa fe, esa templanza. Tenemos nosotros, hermanos, que saber que vivir en el Espíritu Santo es lo mejor que un cristiano puede hacer. Por eso Pablo dice que andemos en el Espíritu Santo, que vivamos en el Espíritu Santo. Y Judas dice que oremos en el Espíritu Santo. Todo lo que nosotros hacemos, si estamos conectados en el buen olivo, tenemos que hacerlo en el Espíritu Santo. ¿Por qué muchas veces Dios no contesta oraciones? Porque no se ora en el Espíritu Santo. Pero el que se mete en el Espíritu Santo, Dios hace el milagro. Si Dios dice no o sí, de todas maneras el Espíritu Santo lo va a dejar saber, porque estamos orando en el Espíritu Santo. La iglesia está perezosa en estos días. Está desganada. Quieren que los cielos se abran y que caiga la bendición. Que Dios haga los milagros por hacerlo. Pero nosotros, hermano, nos estamos despreocupando de nosotros mismos.
Ya Cristo viene por una iglesia. Y Dios está dando ya los últimos mensajes a la iglesia. Dios está dando las últimas palabras de alerta para la iglesia. Tenemos nosotros que llenarnos ahora más que nunca del Espíritu Santo. El día que usted esté lleno del Espíritu Santo, usted va a ser una persona que no va a negarle la honra y la gloria y la obediencia y la consagración al Dios omnipotente. Tenemos nosotros que vigilarnos. Cristo dijo, velad y orad, porque el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Póngase de pie.